Cuando Córdoba no era una urbe, en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, posiblemente haya sonado así. Progresivamente se habrán incorporado estos sonidos, propios de los transportes y su evolución. En el siglo XX, con la instalación de industrias, comenzó a sonar así. Mi nombre es Camila Argüello y en este especial vamos a ver, o mejor dicho, escuchar qué pasa en la ciudad de Córdoba con la contaminación acústica, cuáles son los barrios más ruidosos, qué dicen los vecinos, cuáles son los efectos en la salud y qué maneras existen de revertir esta problemática. La ciudad de Córdoba es ruidosa, música fuerte, bocinazos, arranque de motos, obras en construcción conforman el paisaje sonoro de la ciudad. Pero cuando el ruido se torna insoportable y es constante, se convierte en contaminación acústica. Es importante dejar en claro que no todo sonido es considerado contaminación acústica. La Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios. En concreto, el ruido se vuelve dañino si supera los 75 decibelios y doloroso a partir de los 120. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 65 decibelios durante el día e indica que para que el sueño sea reparador, el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibelios. En la ciudad de Córdoba existe el Observatorio del Ruido, que tiene como objetivo relevar y sistematizar datos referidos a la problemática del ruido en nuestra ciudad. El equipo técnico está conformado por docentes, profesionales, investigadores pertenecientes a la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas y del Centro de Investigaciones Acústicas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. Sebastián Coca es licenciado en Astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba y acá nos cuenta cómo funciona el Observatorio del Ruido y cómo es la situación de la contaminación sonora en Córdoba. ¿Cómo funciona este observatorio? Bueno, en su momento cuando fue creado se realizaron encuestas a la ciudadanía
Próximamente también va a haber encuestas de libre acceso para todo el mundo. Además, se realizan registros con instrumentos correspondientes para realizar la medición, que son los sonómetros, y realizar mediciones en distintos lugares de la ciudad. Y también se ha incorporado lo que sería una página de reportes de ruido donde cualquier persona puede participar y contribuir, básicamente enmarcado dentro de un proyecto de ciencia ciudadana. Esta iniciativa surge por la necesidad de tener saber cómo es el estado actual de la ciudad en cuanto al ruido, y surge por un convenio en conjunto entre la Escuela de Fonoaudiología y el CIAL, que es el Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas. Con los datos que hemos obtenido hasta el momento, la situación en la ciudad de Córdoba es bastante grave. Los niveles acústicos relevados en su momento están por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual, sabiendo que es un problema que uno no se da cuenta hasta que ya los efectos no son reversibles, estamos en una situación grave en cuanto a la contaminación sonora en la ciudad. Teniendo en cuenta este panorama poco alentador, nos preguntamos si existen iniciativas para revertir esta situación. Se están tomando algunas iniciativas, no hay muchas, deberían ser la verdad que muchas más, pero una de ellas es todas estas modificaciones que está realizando la municipalidad con las supermanzanas, que es intentar sacar la mayor cantidad de autos posibles del centro para que no generen la contaminación sonora. Los autos son los principales generadores de ruido en la ciudad, y de esta forma se mejorarían las condiciones. En la actualidad, desde el CIAL, nosotros estamos trabajando con modelos de simulaciones numéricas. Son modelos realizados por computadora donde uno simula las condiciones en las que se encuentra la ciudad. Digamos, se realizan mediciones del tránsito, esa información se introduce dentro de la computadora y se simula a través de modelos físico-matemáticos, y esto nos da información de cómo es la contaminación en los distintos lugares de la ciudad. Bueno, nosotros estamos realizando este trabajo en este momento en conjunto con la municipalidad para poder tener una fotografía de lo que es la ciudad en este momento y poder tomar, o al menos tener las herramientas necesarias para poder aconsejar a la municipalidad y tomar decisiones en conjuntos de cómo sería la planificación en cuanto al tránsito de la ciudad a futuro. Eso es lo que habitualmente se realiza en todas las ciudades donde son conscientes de esta problemática. El último reporte que realizaron en el año 2021 concluye que los principales corredores viales de la ciudad y el centro superan ampliamente los valores máximos recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Las principales fuentes de contaminación acústica son las bocinas, las sirenas, las obras en construcción y los locales de esparcimiento y fiestas. Según las mediciones realizadas, la principal fuente de ruido es el tráfico vehicular. En esta primera serie de mediciones se consideraron 52 puntos en un sector que abarca los barrios Centro y Nueva Córdoba, donde se tomaron la mayor cantidad de mediciones, Cofico, San Martín, General Paz, Junior, Observatorio Alberdi y Parque Sarmiento. Barrio Güemes, miércoles, 23:30 horas. Barrio General Paz,
Jueves, 22:30 horas. Barrio Nueva Córdoba. Viernes, 1:30 horas. Isabela vive en Barrio Güemes y desde hace unos meses está considerando la idea de irse de su casa debido a los ruidos molestos de la zona. En el 2020 estuvieron construyendo, remodelando, no sé, un lugar muy antiguo, que el patio de mi casa da ese patio. Fue durante la pandemia que era un silencio abrumador, digamos, el que había visto en el mundo, y esta gente empezó con refacciones y las hacían de noche, de día, de tarde, el horario que fuera. Ese fue el comienzo, digamos, mi conocimiento de esta gente que antes había un bar o no sé, pero muy como era Güemes antes, era más tranquilo, viste, muy sencillo. Y después que inauguraron, ha sido así como cada vez más abusiva la cuestión. Hacen peñas y karaoke los miércoles, los viernes y los domingos. Y el nivel de la música ha sido brutal, pero brutal. Y he tenido muchísimos, especialmente con esta gente, ¿no? Muchísimos inconvenientes de todo tipo, digamos. Empecé a pensar que, bueno, tal vez yo me tenía que ir del barrio, no solamente por esta gente, sino porque hay otros, también dan a otro de mis patios, tienen una medianera hecha de terciado, inaceptable. Y del otro lado tengo Galería Muy Güemes, que últimamente, estos últimos tiempos, empezó a poner música en vivo. De todos modos, estos terminan temprano, terminan como a las 12, a la 1, o qué sé yo. Pero a veces se van de mambo y hay, en este caso de los de Muy Güemes, los vecinos que estarían, digamos, sobre la calle Pueyrredón, que es paralela a la entrada de mi casa, o sea, están a una cuadra, pero es una seguidilla de edificios altos, o sea, son todos edificios altos, ¿no? Muy altos, como de 10, 12 pisos. Cual hay muchísimas quejas de esta gente. Volviendo a eso, yo dije, bueno, si yo siento que estoy rodeada, la verdad, con los ruidos, y yo capaz que me tengo que ir de esta casa, en la cual estaba muy feliz. Y empecé a pensar eso, con lo cual el grado de tristeza que he tenido estos últimos meses, la angustia, eso, pensando, digo, bueno, me voy a tener que ir. Por el lado de lo anímico y de lo que para mí representa la vivienda, el lugar, el espacio que tengo, el verde. Y por el tema del ruido es realmente muy difícil. Yo ya no sabía qué más hacer. Digo, cerraba los vidrios y vibran. Cierro los postigos, cierro la cortina, me pongo tapones en los oídos y ni así puedo dormir. Entonces es buscar de irme al living a dormir y sentir eso, que es absolutamente injusto por donde se lo mire, y yo tenga que padecer, yo y todos los vecinos, ¿no?, de acá de la zona. En el año 2013, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sancionó la ordenanza número 12.208, que regula, previene y controla la emisión de ruidos y vibraciones que por su naturaleza generen o sean susceptibles de generar molestias o afectar a las personas o sus bienes o al ambiente en general. La pregunta es, ¿realmente se cumple lo que dispone la ordenanza? Isabela nos cuenta la odisea que hay que hacer como vecino para que desde los organismos correspondientes tomen una denuncia por ruidos molestos. Yo fui a la repartición de medio ambiente, ¿viste? En la MUNI también. Te digo que se turnaban para cagarse de risa de mí.
porque es como que vos vas con un problema, no, te dice, acá no es nada, acá no es, en la MUNI no te dan ni tronco de bola, y esto lo que les compete a los de habilitación municipal, porque yo encaré también para espectáculos públicos, ellos te dicen, no es espectáculos públicos, usted tiene que ir a habilitación municipal. Los de habilitación municipal que están en el 8º piso, obviamente que no te dan bola, y te derivan a la dirección del vecino, que es ahí donde yo pude presentar todas las denuncias. La dirección del vecino está en Arturo Meva 145. Bueno, ahí sí te reciben. Pero el tema es que compete a habilitación municipal, porque el que le da supuestamente el carnet o la habilitación, el certificado de habilitación al negocio que se presenta, son ellos. Y ahí te habilitan como bar o te habilitan como peña o te habilitan como... Ellos se escudan en que los de habilitación son los que no controlan después que el que dijo que iba a poner un bar realmente tenga un bar. Pero yo de todos modos como yo ya sé que ellos no tienen la certificación que los habilita, que sería la de espectáculos públicos, yo estoy leyendo todo el código de espectáculos públicos, lo que se puede y lo que no se puede. Y ahí se te va la vida, ¿viste? Viendo a quién es, a dónde tenés que ir, con quién tenés que hablar. La contaminación acústica es un problema grave de las ciudades y afecta la salud de todos los grupos sociales y etarios. Mariana Luca de Ludueña, docente de la licenciatura en Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, advierte sobre los riesgos de la contaminación acústica en la ciudad. La verdad que el ruido es un contaminante ambiental que muchas veces no es tenido en cuenta, porque como a mí me gusta decir, no se lo ve, no se lo puede percibir a través del olor, y lamentablemente cuando el paciente o cuando la persona te dice que ya le está provocando molestias, que ya está teniendo disminución de la audición, ya el daño está hecho en ese oído. Otra de las cosas importantes también a tener en cuenta es que generalmente se asocia ruido, pérdida auditiva. El daño que provoca en la salud, el ruido, va mucho más allá de cuestiones que tienen que ver con el oído. Te provoca malestar, situaciones de estrés, trastornos psicofísicos, trastornos de sueño, afecciones cardíacas, vasculares, pérdida de la atención, retraso escolar, dificultad en la comunicación, o sea, muchísimo es lo que afecta el ruido a la salud psicofísica del individuo. Generalmente nuestro oído está preparado para que nosotros vayamos como compensando y vamos como, dice, vos a lo mejor trabajas en un lugar donde es ruidoso y las personas que vienen por primera vez al lugar te dicen, ay, qué molesto el sonido acá, cómo aguantas estar todo el día, la intensidad del sonido es muy alta, se siente demasiado ruido. Y uno que está habitualmente en un departamento que es ruidoso, en un ambiente de trabajo que es ruidoso, pero la gente que vive en estos lugares o trabaja a diario es como que se va acostumbrando. Es decir, nuestro propio oído enmascara ese exceso de ruido que nosotros recibimos del exterior. Entonces nos vamos habituando y lo que pasa es que cuando ya empezamos a decir siento un ruido en el oído, que es lo que nosotros llamamos acúfenos o tinnitus, me estoy dando cuenta que en las conversaciones ya no puedo tener la misma fluidez porque hay frases que las entiendo, hay frases que no las entiendo, me pierdo palabras en una frase, en una conversación, si no estoy cerquita de la persona que está hablando, tengo ruidos a la noche en el oído cuando me voy a dormir. Todo eso ya empieza a ser síntoma. Cuando la persona empieza a hacer síntoma, el daño auditivo ya está producido. Por eso yo hablo siempre de que es un contaminante silencioso. Aunque hablamos de ruido, contaminante silencioso. En la actualidad, la planificación urbana debe tener en cuenta la creación y preservación de espacios silenciosos con el fin de mantener paisajes sonoros urbanos agradables. Según el informe Fronteras 2022 de la Organización de las Naciones Unidas, existen recursos disponibles para que la ciudad sea sonoramente más agradable. ¿Sabían que una de las principales causas de la contaminación sonora es el transporte? Autos colectivos, camiones, aviones.
Por eso, una de las opciones que propone la Organización de las Naciones Unidas es el uso de vehículos eléctricos. Otra de las opciones que implica implementar una política pública tiene que ver con las barreras acústicas. Pueden ser elementos inertes o naturales, como es el caso de las pantallas vegetales conformadas por la vegetación urbana distribuida en el arbolado, en alineación de calles o los espacios verdes, plazas o parques. Las barreras acústicas permiten la atenuación de los ruidos producidos por la dinámica de la ciudad, además del efecto mecánico o de bloqueo de las estructuras verdes. Los sonidos naturales generados por la vegetación y la fauna enmascaran o contienen el ruido urbano, logrando hacer más tolerable la contaminación acústica. En la ciudad de Mendoza, un grupo de investigadoras e investigadores del CONICET cuantificaron los niveles de presión sonora y analizaron las características físicas del Parque O'Higgins de la ciudad de Mendoza, que funciona como barrera vegetal para disipar ondas sonoras, disminuir la contaminación acústica y mejorar la calidad del entorno. Claudia Martínez es doctora en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología e integrante del equipo de CONICET que realizó la investigación en el Parque O'Higgins y cuenta cómo fue el trabajo y a qué resultados llegaron. ¿Nosotros qué hicimos? Evaluamos ese parque, medimos durante invierno y durante verano en varias temporadas y poníamos sensores, decibelímetros que se llaman, en los puntos cercanos a la fuente de emisión de ruido. Poníamos sensores en el centro del parque y poníamos sensores en lo que sería la zona receptora del ruido, es decir, en la vereda de las casas, ¿sí? O de las residencias. Y entonces hacíamos esas mediciones en distintos momentos del día, 4 momentos, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. No solo tomamos las medidas in situ, sino que después hicimos cálculos de niveles sonoros. Y bueno, ¿y cuáles fueron algunos de los resultados? Y que eso nos ayudan a cuidar los parques, a preservarlos y a dar algunas indicaciones de diseño para los planificadores, para los municipios, para que el parque realmente, esa barrera antirruido, sea eficiente. Bueno, lo que detectamos es que los sectores en donde había una efectiva mitigación del ruido eran aquellos en donde la vegetación era perenne, ¿sí? Es decir, que conservaba su follaje durante todo el año, por eso yo les contaba que medimos en invierno y en verano. Y donde había una composición vegetal integrada por árboles de primera magnitud, que nosotros llamamos, que son muy altos, y que esa altura va descendiendo en forma de pantalla o de barrera. Árboles altos, árboles de segunda o de tercera magnitud, arbustos, formando como una pantalla, ¿sí? Como una barrera que impida que esas ondas sonoras generadas por el intenso tránsito vehicular de la autopista llegara hacia el interior de las casas, de las residencias, de las edificaciones. Otra experiencia interesante está muy cerca de Córdoba capital y fue noticia en el verano del 2023. La comuna de Cuesta Blanca dispuso una prohibición de música en locales comerciales, casas particulares y balnearios. Mediante una resolución se prohibieron ruidos, vibraciones, bocinas, música y uso de maquinarias que resulten molestos para residentes y visitantes de la localidad. La jefa comunal Ana Gaitán fundamentó que la medida se dispuso por el bien de la gente que va a Cuesta Blanca a descansar, escuchar el sonido del agua y el canto de los pájaros.
Ahora Córdoba suena así. ¿Cómo crees que va a sonar la ciudad de acá a 20 años? Este podcast fue realizado por los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Guión: Camila Argüello. Investigación periodística: Satoshi Iga. Locución: Gabriel Sangené. Gráficas: Florencia Pon. Edición: Camila Argüello. Fuentes consultadas. Informes del Observatorio de Ruido Córdoba. Paisaje sonoro del documental Córdoba, una sinfonía urbana.